Bueno, pues estamos de vuelta aquí con el siguiente video de nuestras estrategias de trading. Gracias por estar de nuevo aquí. Como lo comenté en el primer video, esto va a ser bastante rápido, bastante ágil. Siempre intentaré solo utilizar tres indicadores en TradingView para que los que no tienen TradingView de pago, pues les permite usar los tres indicadores que se pueden usar en la cuenta gratuita, en la versión gratuita, ¿de acuerdo? Al principio tendrán los indicadores, como es ya de costumbre, como lo habíamos platicado, y al final tendrán de nuevo los indicadores con las configuraciones. Les pediría que no se detengan en configurar ahorita, por favor. Solo pongan atención en la estrategia, sobre todo en eso, en la estrategia, para que sepan exactamente dónde son las entradas y dónde son las salidas, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar estos tres indicadores. Que es el HLOTT, que es este canal que vemos aquí, ¿de acuerdo? Así es este canal. Vamos a utilizar el Supply and Demand, que son estas líneas azules y rojas. Esto lo que nos va a ayudar a identificar son las zonas de compra y venta en el libro de órdenes. Es muy útil este indicador, puesto que nos da la señal de rebote cuando llega al límite o al libro de órdenes, y nos da mucha noción del movimiento futuro del precio, ¿no? Obviamente tenemos que usar más indicadores para identificar las entradas, sobre todo las entradas, ¿de acuerdo? Y luego acá abajo tenemos el MOVO Bands, que bueno, también nos ayudará con las confirmaciones. Si se dan cuenta con estos letreros de Buy and Sell, pues ahí podemos identificar de manera más clara las entradas y las salidas. Perfecto. Entonces busquemos ahorita. Pareciera que el precio está lateralizando. Tendríamos que esperar nuevamente la señal de compra. Meteríamos un long. ¿Por qué? Porque estamos en la parte baja del libro de compras, de las órdenes de compras, de ventas, perdón. Las órdenes de ventas, ¿de acuerdo? Y el precio seguramente va a ser rechazado. ¿Para qué? Para venir a buscar de nuevo la parte superior del canal, de las órdenes. Y seguramente aquí podría llegar a tener también un rebote, como se muestra aquí en esta área del gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí estamos un poquito lejos de, al menos así lo veo yo, de poder identificar una zona de entrada. ¿Cómo es que vamos a identificar las zonas de entrada? Bueno, pues definitivamente tenemos que esperar la señal del MOVO Bands, el cartel. La segunda señal que podemos utilizar es que el precio venga de abajo, desde la parte baja del libro de órdenes de venta, y que el precio rompa, obviamente a vela cerrada, la banda superior del HLOTT, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos da una entrada, el cartel, otra entrada, el libro de órdenes, y otra entrada, la vela que ya rompió y cerró por encima de la banda. Y bueno, pues evidentemente tuvo aquí una subida importante. Si nosotros hubiéramos metido una estrategia aquí al 1%, señores, tienen que aprender a gestionar su riesgo. ¿Por qué? Porque de verdad, si no aprendemos a aplicar la gestión de riesgo, jamás vamos a ser rentables en el trading. Aquí podemos ver que sin problema, pues podríamos meter, esto se fue a una operación del 3%, 3.5%. Pero definitivamente nosotros nunca vamos a saber hasta dónde va a llegar el precio o cuánto tiempo va a tardar, ¿de acuerdo? Entonces, como les comenté, yo les voy a decir qué es lo que yo hago. Ustedes definitivamente tienen que analizar
y tomar una decisión acerca de su estrategia. Perfecto. Entonces yo aquí hubiera entrado con mi ya tradicional 1%. Podríamos poner la gestión de riesgo en la parte baja. Quedan... A ver, permítanme, déjenme ver. Nos estaríamos yendo ya muy lejos. Tendríamos que buscar esta zona. Definitivamente tendríamos que buscar esta zona. O esta. Digo, podríamos hacer una gestión de riesgo del 1 a 1. Entonces, aquí estamos en 1.20. Que creo yo que sería la zona en donde podría el precio rebotar. De hecho, aquí la tenemos. La media no lo está indicando. La media rebotó aquí, rebotó aquí, rebotó aquí. Aquí no alcanzó a tocar, pero de todas maneras lo rechazó. Aquí también lo rechazó. Entonces, evidentemente, esta es la zona de soporte importante. Entonces, podríamos dejar el stop loss aquí. Y el 1% hasta acá en esta operación, ¿no? Esa sería una entrada en long. Si buscáramos una entrada para un short, bueno, pues aquí tendríamos otro ejemplo pues muy claro, en donde vemos que el precio llega a la parte superior del canal, nos da la señal de entrada en el Movo Bands. Esta es la primera señal de entrada. Aunque no estamos tocando la parte superior del Supply and Demand, pues estamos cerca, ¿no? Podríamos tomar como una posible señal. ¿Por qué? Porque el precio, repito, aunque no tocó, sí rechazó, sí fue rechazado. Y esperar a que cierre una vela por debajo de la banda inferior del HL, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ahorita les comento, podríamos haber entrado aquí, ¿no? Si gestionamos nuestro riesgo al 1%, como ya les había comentado, bueno, pues evidentemente ahí estaríamos cerrando nuestra operación. La hubiéramos cerrado hasta acá. Esto nos hubiera llevado, ahorita les digo, hubiera sido una operación de 8 horas aproximadamente, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿por qué pongo un 1%? Porque estamos en una temporalidad de 15 minutos. Entonces, la temporalidad nos da para meter una operación esperando un movimiento del 1%. No tendríamos problema en eso, ¿de acuerdo? Miren, por ejemplo, esta no es una entrada, ¿no? Esta no es una entrada, ¿por qué? Porque aunque rompió por debajo, no viene de la parte superior del canal del HL y tampoco tocó la parte superior, o se acercó tanto como pudiera ser en esta zona el supply and demand, ¿de acuerdo? Entonces esta no sería una entrada, aunque nos esté dando aquí la señal y aunque también aquí nos esté dando una señal. Perfecto, vamos a buscar una entrada en short para que se den cuenta. Ok. Bueno, aquí tampoco la tomaríamos porque no está el Shell por encima del nivel 0, ¿de acuerdo? Tendríamos que esperar el cartel, pero por encima del nivel 0. Así es. Veamos más para atrás. Digo, evidentemente aquí viene a la alza. Miren, aquí está de nuevo una señal. Estamos por encima del nivel 0. Rompe. Aunque este es un long, pero bueno, solo se los quiero mostrar. Les quiero mostrar la entrada. Ok, ahí estaríamos sacando nuestra operación al 1%, que si metemos la operación apalancados con 20x, estaríamos hablando de una rentabilidad, de una rentabilidad del 20%, cosa que es muy bueno en una operación del 20%. Híjole, con
una o dos operaciones que logran hacer al día con esos márgenes de utilidad, créanme que es más que suficiente. Yo no les recomendaría que que si sacan una operación en positivo, una operación ganadora, bueno, pues empiecen a meter operaciones. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la mente se ofusca y dejamos de ver todo con la claridad suficiente. ¿De acuerdo? Entonces yo les recomiendo que vayan con estrategias seguras. Entre más alta tengan ustedes su temporalidad, son operaciones más seguras. Se filtra ya mucho el ruido, la tendencia es mucho más clara en temporalidades superiores. De hecho, miren, aquí vamos a una hora. Estamos en una hora y pareciera, al menos eso es lo que nos está indicando el indicador, los indicadores, que esto viene para abajo, va a venir para abajo. ¿Por qué? Porque ya estamos en la parte superior del libro de órdenes, de las órdenes de compra, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que esperar aquí evidentemente la señal. El Movo Bands va hacia arriba, ya viene camino hacia arriba y tendríamos que esperar algo como esto, ¿no? Por encima del punto cero, regresión y la señal. Así es como tendríamos que esperar a que esto se comporte para poder entrar. Pero aquí estaríamos hablando de una entrada a una hora. Aquí inclusive podríamos meter operaciones hasta del 2%. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque pues siempre es mejor sacar muchas operaciones con un margen menor que una operación con un margen bastante más alto. Aunque bueno, realmente da mucha seguridad utilizar la temporalidad de una hora, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos regresamos a 15 minutos, que es en donde generalmente vamos a meter nuestras órdenes. Perfecto. A ver, miren, aquí tenemos una señal de entrada para meter un short. Fíjense. Vamos a cerrar esto al 1%. Ahí estamos. Ok, aquí tenemos una señal de entrada para un short, ¿de acuerdo? Aunque aquí estamos hasta arriba, tendríamos que esperar la confirmación en la parte baja para meter la señal. Sin embargo, aunque sí hubiera sido una operación ganadora, sin lugar a dudas, digo, aquí lo vemos claramente, posiblemente nos hubiera llevado más tiempo. ¿Por qué? Porque vean hasta dónde tocó el 1%, es decir, hasta acá. Aunque aquí estuvimos a punto, pues como nosotros estamos metiendo operaciones al 1%, pues nos tendríamos que haber venido hasta acá. Que aquí estamos hablando de una operación que nos hubiera llevado un día con 30 minutos, pero al final de cuentas es una operación ganadora que creo que es lo que realmente nos interesa. Sin embargo, podríamos buscar una señal más clara, evidentemente, para la entrada, para generar nuestra entrada, hacer nuestra entrada e ir más a la segura. Aquí, evidentemente, estamos en un rango, ¿no? Evidentemente estamos en un rango y para operar los rangos, la verdad es que hay que tener mucha experiencia y mucho cuidado, y los rangos sí se los recomiendo mucho operarlos, de preferencia en temporalidades más altas. ¿Por qué? Porque acuérdense que los gráficos mayores mandan sobre los inferiores, ¿ok? Entonces, si tenemos un gráfico de una hora con tendencia alcista, pues seguramente si el de un gráfico menor tiene otra tendencia, seguramente estará en una corrección. Tendríamos que analizar el gráfico, tendríamos que analizar las características para poder saber. Pero bueno, es así como tendríamos que gestionar nuestras entradas, nuestras salidas con estos gráficos. ¿De acuerdo? Dudas y comentarios, pues con muchísimo gusto los leo, si es que tuvieran alguno.
Y pues les agradezco mucho, espero que les sea muy útil. Por favor, si necesitan algo en particular, quieren saber algo sobre un tema, sobre un indicador, háganmelo saber y con gusto tratamos de resolver dudas, contestar preguntas. Y bueno, pues solo será cosa de que me digan. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Aquí nos vemos próximamente. Realmente esta estrategia es relativamente sencilla. Solo tienen que analizar bien sus gráficos, su estructura del precio. Recuerden que la estructura del precio, que de hecho este indicador, el Supply and Demand, pues básicamente es lo que nos está indicando, ¿no? Las estructuras del precio y los posibles rangos que pueda tener. Aquí estamos viendo que hay estructura en esta parte superior, digo, pues es muy clara, ¿no? Aquí tenemos, está rechazando acá rechazó, aquí rechazó, y ahora tendríamos que identificar la parte baja, que de entrada pues sería como esta zona, si se dan cuenta. Esta sería una primer zona de interés, ¿de acuerdo? Que si viniéramos de una operación, si metiéramos una operación en short, bueno, pues tendríamos que de preferencia esperar el rompimiento de la estructura. ¿Por qué? Porque aquí nos está indicando que hay mucha probabilidad de que el precio toque y sea rechazado, ¿de acuerdo? Entonces sí tendríamos que esperar aquí para meter un short, el rompimiento del canal, el rompimiento de la estructura y la señal de Shell en nuestro Movo Bands. Bueno, les deseo un buen día, quedo a sus órdenes y aquí nos veremos pronto. Gracias.